Finalmente, hoy se ha dado a conocer los 20 diputados electos del Parlacén. Hoy, justo hoy, más de un mes, ¿verdad? Yo no sé por qué demoraron tanto, pero ya no importa. Aquí están los 20 diputados electos del Parlacén. Carlos Outen, suplente Ricardo Martinelli Linares de RM. Giselle Burillo, suplente Luis Martinelli Linares de RM. José Ramos, suplente Alma Cortés de RM. Dorindo Cortés, suplente David Ochi de RM. Jaime Ford, suplente Bayardo Martínez de RM. Alma Rodríguez, suplente David Reyes de RM. Augusto Batista, suplente César Zapata Muñoz de RM. Virgilio Moreno, suplente Héctor Santos Rudas de RM. Rodrigo Farrugia, suplente Mercedes González de RM. Cirilo Salas, suplente Bernardino González del PP. Seguimos avanzando. Eric Villarreal, suplente Otila Becker de Partido Popular. Katiuska Farlanes, suplente José Gil del Partido Popular. Luis Castillo Ruiz, suplente Mayra Rivera del Partido Popular. Leslie Ariel Miranda, suplente Nelson Solís del Partido Popular. Rubén Darío Campos, suplente Astrid Austin de la Libre Postulación. Querube Reyes, suplente Felipe Shen de la Libre Postulación. Estos son de Zulay, ¿verdad? Rubén Darío Campos, que fue alcalde de San Miguelito, y su candidato suplente es el hijo de Rubén Darío Campos, ¿verdad? Así para entender que estos son de Zulay Rodríguez. Benicio Robinson, su suplente Ernestina Morales del PRD, el único caso, y es Benicio Robinson. Juan Carlos Varela, suplente Itzi Atencio de Panameñistas. Juan Carlos Varela, junto a los Martinelli en el Parlacén. Verdaderamente bien picante eso ahí, ¿eh? Bien picante. Jacqueline Muñoz, suplente Honorio Quesada. Jacqueline Muñoz es la ministra de Trabajo, la hija de José Pepe Muñoz del Partido de Alianza, que pierde las elecciones allá en Tocumen contra una niña de 20 años, 21 años, 22 años, allá. Yo no sé ni cómo se llama, pero bueno, ya sabremos mucho de ella más adelante. Rachel González, suplente Maylin González del Molirena. Vaya que los 1-1-1 son bien polémicos. Tenemos a Benicio Robinson, a Varela, y tenemos a Jacqueline Muñoz. Controversiales, espectaculares, como lo quieras llamar. Las de Zulay, Rubén Darío Campos. Puro All Star aquí en este Parlacén. Y aquí hay comentarios, ya tú sabes cómo son los comentarios. Vamos a tratar de leerlos de la forma más suave posible. Tanto que habló Varela del Parlacén y hasta nos hizo el show de que nos sacaría de ese organismo. Y míralo allí, todos son iguales. Cambian de discurso cuando de salvar su propio rabo se trata. Aquí dijo Udo el Chihuahua. Realmente el Parlacén centroamericano es saludable para un país como Panamá. Pienso que deberían de crear una constituyente para disolver eso, ya que lo único que influye es obstaculizar la justicia, ya que es guarida de malandrines, según dice Carlos Q92, ¿verdad? Que se arropan con la inmunidad e impunidad que les da el Parlacén. Y así hay muchos comentarios, casi todos negativos, en contra de estas designaciones. Y vamos a escuchar a Carlos Outen, donde su suplente es Ricardo Martinelli. Escuchemos. Satanizar al Parlacén, tienen que satanizar a los embajadores, a los consulados, porque tampoco realmente la gente no entiende que eso son esfera diplomática internacional. Entonces nosotros no somos diputados de dar tanque de gas, bicicletas, paila, nosotros no somos de eso. Nosotros somos... No damos paila, no damos tanque de gas, no damos bicicleta. Bueno, ahí hay un diputado que sí dio pailas y dio bicicletas que va a entrar al... Entonces, ¿qué estás diciendo usted? O sea, ahí el que va a entrar uno que sí daba pailas y sí daba bicicletas. Así es que, bueno, ahí está un poquito raro, ¿no?
por lo que tenemos que ver en formación de ver cómo trabajamos de manera internacional. Por eso es que Panamá no puede... Pero ¿de qué trabajamos? O sea, la verdad es que también un poquito de docencia para entender qué cosas positivas nos da el Parlacén. Un poquito de docencia, yo las desconozco. Tal vez tú me puedas ayudar a mí escribiendo en los comentarios qué cosas positivas salen del Parlacén. Entonces si van a criticar al Parlamento, ya van a criticar también al embajador y los consulados. Bueno, los embajadores, a ver, si hay panameños en Vietnam y pasó algo en Vietnam, acuden entonces una revuelta, algo, lo que pasa en Vietnam, hay panameños en Vietnam, pueden acudir a la embajada y salvaguardar su vida, su integridad, su ciudadanía como panameños, son panameños. Las embajadas y los consulados están para proteger, una de sus funciones tiene que ser las buenas relaciones con los otros países, mantenerlas a través de sus embajadas y consulados. Eso es una cosa de la Carta de la ONU, ¿no? Eso debe ser así. Y también proteger a los nacionales que están en el extranjero. Yo lo veo viable. Puede ser, hay otras cosas, ¿no? Desconozco todo el fondo, pero puedo decir que esa es una de las razones para eso, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con el Parlacén? ¿Dónde está el beneficio? Que alguien me ayude, que alguien me asesore y me escriba cuál es el beneficio del Parlamento Centroamericano para Panamá. ¿En qué nos beneficia? Es importante pregunta. Pero nadie lo critica a ellos. Realmente, como ustedes no lo conocen realmente y no han dado ese paso televisivo o que no dan ese paso de mostrar qué es lo que hacemos. Pero manden ustedes entonces la información. Ya sabemos que los medios no van a buscar información positiva del Parlacén. Yo sí estoy interesado en saber qué cosas positivas tiene que ofrecer el Parlacén a Panamá, o los consulados o las embajadas. Por eso hoy en día se critica, porque créanme que es una labor ardua que se hace todos los días en el Parlamento, y por eso queríamos... ¿Pero qué hacen? El Parlamento junto con la Asamblea para que vean nuestras labores y van a ver buenos anteproyectos que vamos a presentar. Ok, anteproyectos, proyectos de ley. Ok, vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles son esos esfuerzos o esos resultados que ha tenido el Parlamento? La periodista haciendo su trabajo. Por lo menos en su gestión, ¿no? Que se está realizando. Bueno, cuando usted ve que existe, por lo menos Canadá, que Panamá no tiene que entrar con visa a Canadá, hay arancel en cuanto a aduana, se toca temas de seguridad y temas municipales y un sinnúmero de temas a través también del CICA que tenemos que darle respuesta. Bueno, muy por encima, pero suena interesante. A muchas regiones de los países, porque Panamá no solo compone Parlamento Centroamericano, sino otros países también. Pero no me quedó muy claro, pero bueno, ahí por encimita, ¿no? Por encimita. Y vemos a un Ricardo Martinelli que postea aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Rubén de León quedará fuera del Parlamento Centroamericano. Un panameño que ha sido muy criticado, muy cuestionado por transparencia a nivel nacional. Ese y muchas otras situaciones que se le han criticado a Rubén de León. Miembro importante del PRD, un hombre clave del partido PRD. Muchos panameños tienen algo que decir de Rubén de León. Usted opine. Y bueno, aquí quitó Martinelli algo. No sé si lo publicó en su Twitter. A ver, yo miro si está en Twitter. Martinelli publicó algo en el Twitter referente al Parlacén. ¿Qué pasó? ¿Lo habrá borrado? Lo borró. Ah, no, aquí está, papá. Check it out. Qué bien se siente. 19,000 visitas. Que los de RM sacaron 9 de 20 en el Parlacén. Y qué mal debe sentirse el PRD y el panameñismo. Dos partidos tradicionales que sacaron un candidato. Pero vaya candidato, ¿ah? Juan Carlos Varela y Benicio Robinson. Nada más y nada menos. Dos partidos tradicionales que sacaron un candidato. Las vueltas que da la vida. Así es. Aquí estuvo fuerte. Fuerte. Ricardo Martinelli realizando meta en el Parlacén. Lo malo de eso es que es muy cuestionado el Parlamento Centroamericano. ¿Qué pasará? ¿Qué cosas positivas traerá el Parlamento Centroamericano Panamá adentro? Esperemos que sean muchas en el gobierno de José Raúl Mulino. You know, ¡pra!